Amada familia, bienvenidos a este tiempo de edificación, a este tiempo de seguir conociendo a Cristo, porque de eso se trata, de eso se trata. Nosotros pensamos que ya lo conocemos porque hace varios años que estamos sentados en una iglesia, pero no es así. A mí me gustan algunos artistas de cine, su actuación, su físico, bueno, todo. Y no porque yo, por ejemplo, me encanta Richard Gere, no porque yo conozca todo lo de él, vea sus películas, escuche sus programas que tenga, sus entrevistas, vea sus entrevistas, escuche o lea sus libros, si de repente los comentarios acerca de él. ¿Será que por eso lo conozco? No, no lo conozco, porque conocer es otra cosa. Y al menos en la palabra de Dios, en la Biblia, nos habla de conocer. Hay una palabra hebrea y griega, yada en el hebreo, y griego ginosko, que significa conocer íntimamente, como cuando los esposos se conocen íntimamente. Y así quiere ser conocido el Señor. Y toda la palabra así lo habla. Y dice, si en algo ustedes se hubieran de alabar, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Si en algo se hubieran de alabar, alábense en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Dios, que hago justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero. Entonces, amados hermanos, vamos a comenzar esta mañana con Oseas 6. Me tocó mucho esta. Bueno, el título de mi mensaje es Conocer a Cristo. Aquí Oseas 6, 2 al 3 dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. El profeta, muchos años antes de Cristo, estaba profetizando la obra de la cruz, de la cual hoy nosotros somos beneficiarios. Nos levantará después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos siempre delante de él, en él. Pero ¿qué dice enseguida? El 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, a Dios, a Cristo. Cristo es Dios. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Saben qué, mis amados? Cuando los hijos de Dios, cuando las personas conocen a Cristo, cambia la cosmovisión, cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos, de las personas y de todo lo que nos rodea. Porque comenzamos a ver desde otra óptica y desde otra posición. La posición de hijos de Dios, la posición de estar en Cristo. No es lo mismo estar al lado, estar en Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, qué importante poder comprender esto. Vemos este pasaje que no da lugar, cuando entendemos este pasaje, vemos que no da lugar a un conocimiento superficial o mental de Cristo. No, Dios no quiere ser conocido de manera superficial o mental, de manera que lo conoce el mundo, que lo conoce la religión, por libros, por catequesis, por cursos. Dios quiere tener una experiencia personal con cada uno de sus hijos. Esas experiencias
nos edifican, nos marcan. Dios quiere tener una experiencia con la palabra revelada en nuestras vidas. Dios quiere revelarse. Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Entonces no es un conocimiento superficial, mental, casual. ¿Sabe qué? Debería ser cuando entendemos la importancia de lo que se opera cuando conocemos a Cristo. Un conocimiento intencional, cada día. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero que te reveles a mi vida. Porque ¿cómo es que conocemos a Cristo? ¿Cómo es que usted conoce a una persona? Cuando frecuenta a una persona, cuando tiene comunión con la persona, cuando comienza a hablar con la persona, va abriendo su corazón. ¿Y sabe qué va sucediendo? Lo vamos a ir viendo en el transcurso. Va confiando en esa persona. Y ese confiar se torna en fidelidad. Entonces, aquí la palabra hebrea yada es la palabra equivalente a la palabra griega ginosco, que tiene que ver con conocer íntimamente. Ambas palabras se usaron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ginosco. Está epignosis, que tiene que ver también, gnosis es el conocimiento, pero epignosis es un conocimiento profundo. Pero esta palabra es tan especial porque es conocimiento íntimo. Y eso es lo que quiere el Señor tener con nosotros, un conocimiento íntimo. Nosotros podemos ver en Génesis 4:1 cómo la palabra habla de conocer, a qué se refiere. Y dice, por ejemplo, Génesis 4:1, y Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, a Caín. En Mateo 1, 24 y 25 está hablando de José, cuando quería dejar a María, cuando la encontró embarazada. Y un ángel le habló y le dijo, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es. Entonces, dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces nos habla de intimidad de los esposos. Nos habla de ese conocer íntimo. Y eso es lo que quiere el Señor, que delante de Él nos desnudemos. No estoy hablando físicamente, por favor, estoy hablando espiritualmente. Que delante de Él nos despojemos, nos desnudemos. Él nos conoce, pero quiere que le abramos el corazón, que le digamos, Señor, esto me está pasando, estoy sintiendo esto. Esta situación, abrir el corazón, hablar con Él, porque Dios es nuestro Padre y Cristo es el Señor, es el amado de nuestras almas. Entonces, qué importante poder entender este deseo de Dios de conocimiento. Saben, mis amados, que esta palabra, ginosco, conocer en intimidad, es tan importante que Jesús la usó para describir los acontecimientos de los últimos días, el último día. Vinieron un grupo de personas, está en Mateo 7, vinieron un grupo de personas y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, sanamos a los enfermos, hicimos muchos milagros. Y Jesús dijo, entonces yo les declararé, nunca os conocí, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense en el último día, en el último tiempo. Qué palabra tan interesante, qué palabra tan importante. Nunca los conocí. Hablando de ese conocimiento íntimo, yo decía, pero ¿cómo? Si estos han debido tener algo porque se hacían tantos milagros y hacían tantas cosas. Pero cualquiera que nombra el nombre sobre todo nombre,
por el cual se va a doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, puede hacer milagros. Pero eso no significa que conozcan a Cristo ni a Dios. ¿Cuántas veces nos encandilamos con tantas cosas sin entender, sin discernir? Qué importante es el discernimiento. Estuve hablando en estos días en los Zoom sobre las oraciones del apóstol Pablo. En cada oración del apóstol Pablo había a los Éfesos, a los de Éfeso, a los colosenses y a los filipenses les dice: oro para que ustedes aumenten mucho más en conocimiento y en discernimiento. Qué importante es el discernimiento, pero el discernimiento no va a venir así nomás. El discernimiento viene por el conocimiento de Cristo. ¿Y qué opera el discernimiento? Nos advierte la verdad del error. ¿Cuántas veces estamos sinceramente engañados? Pero el discernimiento nos hace ver lo que es verdad y lo que es error. Entonces, volviendo a este tiempo, yo pregunto al Señor, cuando hay algo que parece que está contradiciendo a las mismas escrituras, como esta palabra. Decía, pero Él conoce todo. Él conoce todo. Él la debe conocer al principio de esta gente. ¿Cómo puede ser que diga, nunca os conocí? Entonces uno comienza a investigar. ¿Y sabe qué es lo que encuentra? Que el conocimiento del cual Él habla no es mental, no es superficial, no es por libros, no es por cursos, es por una relación profunda, una comunión profunda, una entrega profunda, un rendir el corazón cada día a Él, un permitir su gobierno en nuestras vidas, un permitir que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona que conoce a Cristo? La fe, la obediencia a la fe, la humildad, la mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu que se operan. Esa es la manifestación del mismo Cristo. Entonces, comencé así a investigar, a ver, porque según yo, como que esta escritura se contradecía. Y el Señor comenzó a ministrarme de que la escritura no se contradice a sí misma. Más bien la escritura interpreta la escritura. Y comenzó a ministrarme de qué conocimiento estaba hablando el Señor. Ese conocimiento íntimo, intencional, ese conocimiento por experiencia. Y todo esto es por la gracia de Dios. A mí se me ha revelado el Señor por gracia. No hice nada. Y a cada uno de nosotros sé que así ha sido. Por la gracia, porque Él es bueno. Pero amados, una vez que se nos revela, necesitamos intencionalmente decidir conocerlo. Intencionalmente decidir tener esa intimidad, esa comunión con Dios y proseguir en conocerlo. Porque habla y conoceremos, pero no se queda ahí. Y proseguiremos en seguir conociendo a Cristo. Es tan importante entender esto. A mí me impresiona y uno de mis, puedo decir, de gente que admiro en la Biblia es a Pablo y al rey David. El apóstol Pablo, al final de sus días,
2 años antes de ser sacrificado, escribió a los filipenses desde la cárcel de Roma. Una carta extraordinaria de gozo. Una carta donde la palabra regocíjense, alégrense, gócense. Una carta cortita de 4 capítulos. Habla más de 16 veces esta palabra. Pero ¿sabe qué dice ahí? Lo he dejado todo por la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Y todo lo tengo por basura, por la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Y en el versículo 10 de la versión 2.15 dice, anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección. Oiga, al final de su vida, este hombre había ido al tercer cielo. Este hombre había tenido revelaciones gloriosas de Cristo. Cristo le hablaba cuando estaba en angustia y le decía, Pablo, no temas. Hay mucho pueblo en esta ciudad. Te voy a guardar, te voy a librar para que hables mi palabra delante de reyes, delante de magistrados. Él tenía una comunión profunda con Cristo, pero quería seguir conociéndolo. Porque Cristo, la gracia de Cristo, Cristo es la gracia y es la verdad. Es como un diamante multifacético de muchas caras. Ah, no, ya yo lo conozco a Cristo. No estamos diciendo la verdad. Conoceremos un poquito. Y ese poquito que conocemos ya nos ha hecho bien. El rey David conoció a Cristo y dijo, vuelve a tu reposo, alma mía, porque Dios te ha hecho bien. ¿Y cuál es el bien de Dios? Es Cristo. Cristo en nosotros. Entonces, vamos a proseguir en conocer a Cristo. Porque, como dije antes, los artistas que me gustan, que interpretan esas películas tan extraordinarias, esos dones que tienen en actuar, en interpretar, en manifestar, son maravillosos. Y nosotros podemos, hay seguidores, ¿no ves? Que se conocen todo de los artistas. Sus comentarios, lo que hacen, todo. Pero no por eso lo conocen. Porque cuando se habla de conocer, es un conocimiento íntimo, es un conocimiento más profundo. Entonces, vamos a proseguir en conocer a Cristo. No un conocimiento mental, no un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo, una comunión de entrega, de enfoque, de fe, de obediencia a la verdad, de obediencia a su voz. Nosotros podemos ver en este pasaje que Jesús habló que las obras que hace la gente sin el conocimiento de Cristo no son tenidas en cuenta por Dios. Y eso lo vemos en Juan 15. En Juan 15 dice, separados de mí, nada pueden hacer. La cuestión es la permanencia en Él. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿De qué nos está hablando? De permanecer. Esa canción muy poderosa, permanecer, a pesar de permanecer en Él. Esas son las obras que toma en cuenta Dios. Obras hechas en la permanencia, en el conocimiento de Cristo Jesús, el Señor. Entonces aquí nos vamos al primer punto. Fidelidad y verdad es la esencia de Cristo. Cuando lo conocemos a Él, ¿sabe qué va a pasar? Eso que Él es se va a comenzar a manifestar en nosotros. Porque la formación de Cristo, eso es lo que hace. Entonces aquí en Apocalipsis
19:11, nos habla de la esencia de Cristo, del carácter de Cristo. Y dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En este pasaje hay 3 nombres. El segundo nombre es Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y el tercer nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, ¿cómo comienza? Fiel y verdadero. La fidelidad de Dios y la verdad de Dios lo llevó a la cruz, porque el segundo nombre dice que sus ropas estaban manchadas en sangre. Nos habla de la obra de la cruz. Esa fue la fidelidad de Dios y de Cristo, de ir a la cruz. La palabra viva, el Verbo eterno, se hizo carne. ¿Para qué? Para morir, para salvarnos. Entonces el segundo nombre es Verbo de Dios, palabra de Dios. Y el tercer nombre ya nos establece en la posición que hace su fidelidad e hizo la obra de la cruz. Reyes y sacerdotes para Dios. Rey de reyes y Señor de señores es el tercer nombre. Este nombre, esta esencia de Cristo que es fidelidad y verdad, se va operando en aquellos que lo conocen, en aquellos que tienen intimidad con Él. Hay un refrán que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Es verdad o no es verdad? Así es. Se nos van pegando las mañas de los otros. Pero en este caso no es con quién anda, ¿sabe qué? ¿Quién está en ti? Cristo. Y Él puede crecer y Él puede formarse en nosotros para ir manifestándose. Entonces aquí en Hebreos 3:14 ya hay una manifestación de esa realidad. Hebreos 3:14 y un pedido de Dios. Dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. ¿Qué va pasando, amados? Mientras vamos conociendo, vamos confiando. Una persona que confía en otra se va a volver fiel a esa persona. Entonces, en la Reina Valera dice, en la Reina Valera este mismo versículo habla y nos dice, somos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Usted y yo somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza del principio. Yo le pregunto, ¿será que alguien puede confiar en una persona que no conoce? ¿Cómo es que se da la confianza? ¿Cómo es que se da la confianza? Conociéndolo a Él. Y sabe que Él quiere ser conocido, Él quiere revelarse a nuestras vidas. ¿Cómo es que se revela a Dios? En el día a día, en la vida misma, en los tiempos difíciles, en los tiempos buenos. Él nos habla, nos fortalece, nos muestra el final al principio siempre. Estaba recordando el otro día, el Señor mucho me habla en sueños y me ha guiado. Sucedieron cosas en mi vida que yo clamaba, oraba y Dios sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Y no se dieron. Y soñé que yo estaba llorando por una pérdida. Estaba muy angustiada por una pérdida. Y miré el cielo en el sueño y escuché una voz que me dijo, ¿y el ministerio? Cuando esa voz vino a mí, entró un refrigerio en mi vida, entró una calma, entró un bálsamo, que se acabó el llanto, se acabó todo. Amados, cuando Dios llama a alguien,
Primero te lo muestra a ti. ¿Y sabe qué pasa después? Lo confirma con el cuerpo. Cuando se levantan gracias ministeriales en una iglesia, lo muestra a la persona, pero después el cuerpo lo acepta, lo reconoce. Entonces, y así miles de sueños, de este llamado glorioso, de este llamado eterno. Les voy a contar otro sueño, ¿quieren? Soñé que 3 hombres de blanco, hace muchos años, cuando yo era una persona trabajadorísima, independiente, viajaba para acá y para allá, trayendo ropa, trayendo todo para hacer, para vender. Lo que me sobraba me iba a las provincias y era así. Y me encantaba hacer mi trabajo. Y yo quería seguir así. Pero el Señor, por gracia, ya me había escogido para lo que hago hoy. Y me dio un sueño. En el sueño se aparecieron 3 hombres de blanco, con sus cabezas blancas, con cinturones de cuero. Eso a mí me habla de profetas. Juan, el profeta, cinturón de cuero. Y me dijeron, tu casa salió premiada, pero no te la vamos a dar todavía. Yo no entendía qué era eso. Decía, güey, me voy a ganar la lotería. Oiga, pero cuando entendí, qué lotería, ni qué 8 cuartos, ¿qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué estaba diciendo Dios? A mi vida y a mi casa y a esta casa, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay mayor premio que una persona pueda tener que llevar vida, que ministrar la verdad cuando hay error, cuando hay engaño, que dar luz cuando está la oscuridad. Qué maravilloso es conocer a Cristo y proseguir en conocerlo. Aquí, cuando lo conocemos, se va manifestando el carácter de Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Cuando lo conocemos, vamos adquiriendo confianza y vamos confiando cada vez más. ¿Y sabe qué pasa? Nos volvemos fieles a su voz, a su llamado, a su orden. Aquí en Jeremías 17, 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor. En la Reina Valera dice, bienaventurado, que significa más que feliz. Y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes, siempre rejuvenecidos, con energía, con la fuerza que da el Espíritu, no de una religión, no de algo muerto, sino algo vivo, poderoso, porque eso es Cristo en nosotros, eso es la iglesia, un organismo vivo, poderoso, que no está de espectador, que se mueve, que tiene vida, que lleva vida. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. No tiene temor a las situaciones, a las circunstancias, porque sabe en quién está su confianza. Y sabe que las situaciones que Dios permita tienen propósito de bien para nuestras vidas. Nos alinea, se revela. Salimos dependientes de Él, de cada situación. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amados, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto.
Esos son los que confían en el Señor. Esos son los que se vuelven fieles a Él. No, pero la situación que estoy pasando, estoy muy angustiada, muy afligida, no me da para predicar, no me da para servir, no me da para ir a este lugar o al otro. ¿Sabe qué? El yo tiene su lugar y es la cruz. Y ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Y ese es el anhelo de nuestro ser. Que viva Él, que gobierne Él, que se haga su voluntad siempre. Entonces, la fidelidad va a ser una marca en los corazones que lo conocen a Él. Se han vuelto fieles porque han confiado en Él. ¿Y qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que Dios requiere en la administración de su casa? En la economía de su casa. Hombres fieles. Por eso es que conocer a Cristo no es así, tiene una relevancia que nosotros ni siquiera podemos a veces medir o alcanzar. Va más allá. Conocer a Cristo produce la fidelidad requerida en el servicio. Ese es mi tercer punto. Dios busca hombres fieles. Y dice, 1 Corintios 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es que, amados, si no hay fidelidad, usted y yo somos administradores de los misterios de Dios. ¿Y cuál es el misterio más glorioso? Es Cristo. Necesitamos la fidelidad para no servir por nuestro propio interés. El que conoce a Cristo no busca lo suyo, no es egoísta, ve por el interés de los demás. Por eso es que no se mezquina, no calcula el costo, se entrega, se da. Téngannos los hombres por servidores de Cristo, eso es lo que somos, y administradores de los misterios de Dios. Dispensar el misterio de Dios, ¿qué es? Dispensar a Cristo, que Cristo se forme en nosotros. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amados, yo puedo considerarme fiel a mí mismo, pero dice que cada uno sea hallado fiel. Y todo es por fe y todo es por gracia, estamos en un proceso. Pero son puntos importantes para meditar, para inquirir, para proseguir en esto, en seguir conociendo a Cristo. Aquí el Señor me hizo una pregunta a través de un versículo que leí. ¿Ustedes sabían que Cristo predicaba haciendo preguntas? Eso lo aprendí en la universidad. Cristo predicaba haciendo preguntas. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Muchas preguntas mientras daba sus sermones, que ponían a la gente a pensar. Y Dios me hizo una pregunta después de que leí 2 de Timoteo 3:7. Estas siempre están aprendiendo y nunca, diga nunca, pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y el Señor me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre saber y conocer? ¿Cuál es la diferencia entre saber y conocer? Aquí el verbo conocer implica un proceso de comunión personal con algo o con alguien. Mientras que saber supone el aprendizaje de memoria o por asimilación
de una serie de datos o información. No es lo mismo. No es lo mismo. Aquí ministramos, pero es importante que usted en su casa, en la semana, investigue, lea, conozca, pase ese tiempo con Dios de intimidad. Porque ¿sabe qué, amados? Ahora parece que el cristianismo está de moda y muchos de los que ministran y predican están en un desenfreno de lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Y cuál es la nueva palabra? Hechos 17. El apóstol Pablo estaba en Atenas y dice que su espíritu se enardecía viendo a la gente entregada a la idolatría. ¿Pero a la idolatría de qué? De todo. No solo de estatuas y de bultos, de sus dioses. ¿Sabe qué? Hay una peor idolatría. A la idolatría del conocimiento. Porque eso era lo que buscaban los griegos. Los griegos buscaban sabiduría, conocimiento. Y se van enrolando y se van metiendo. A ver, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué es lo nuevo? ¿Y cuál es la tendencia? Devaluando muchas veces la palabra que es eterna, que nunca pasa de moda, que es actual y vigente siempre. Pero la hayan anticuada, por eso ya no la dicen. Por eso es que hay que recuperar las palabras como la santidad, como el arrepentimiento, como el negarse a sí mismo, como entregarse, como morir. Entonces, ¿qué pasó? Él comenzó a hablarles el evangelio y lo trajeron, tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber? Yo lo puse en negrilla en mi iPad. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Amados, lo nuevo está en Cristo. Lo nuevo es Cristo. Lo nuevo no es por temporadas. Lo nuevo no tiene que ver con el tiempo. Lo nuevo tiene que ver con la naturaleza de Cristo, eterna, poderosa. Entonces conozcamos y prosigamos en conocer a Cristo el eterno. Porque ya hemos visto la diferencia entre conocer y saber. Conocer es un proceso de intimidad, de comunión con alguien. Pero saber es la acumulación de datos, de información, o también la memorización de frases. La poesía de Mario Andrade me encantó porque dijo, esta es una generación de títulos y no de contenidos. ¿Les gusta la frase? Pero no el contenido. Sigamos, prosigamos. Consecuencias de no conocer a Cristo. Hay consecuencias morales de no conocer a Cristo. Y ahí estamos recuperando la palabra que habló Jean, santidad. Yo creo firmemente que cuando recibimos a Cristo, la santidad es una obra instantánea en nuestro espíritu, pero es progresiva en el alma. Es un proceso de santificación. Es un proceso de al ir conociendo a Él. María Magdalena era una mujer que salieron de ella 7 demonios. Una mujer de mala vida.
pero conoció a Cristo. Y su vida fue transformada. Y la única dedicación de su vida era servirlo a Él y seguirlo a Él y seguir conociéndolo. ¿Quién puede seguir en sus mismas andanzas después de que conoce a Cristo? Nadie. Entonces vamos a recuperar esta palabra, santidad, santificación. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses 4. La Reina Valera 2.15. Ya saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honrar, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Esas son las consecuencias de no conocer a Dios. Nos dejamos llevar por el alma, por los deseos. Pero conocer a Cristo, yo también tengo, ustedes todos tenemos, pero viene un freno, ya no es yo, ya es Él el que comienza a operar y a gobernar. Entonces, aquí, en las relaciones interpersonales, ¿cuántas relaciones interpersonales se han visto afectadas por la falta de lealtad, por el engaño, por la mentira? ¿Sabe por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. Y eso lo dice, aquí, esto lo dice Oseas 4, dice: oigan la palabra del Señor, oh hijos de Israel. El Señor tiene pleito con los habitantes de la tierra, porque no hay en la tierra verdad ni lealtad. ¿Y por qué? En la tierra, en las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, ni conocimiento de Dios. Esa es la razón. Si alguien conoce a Dios, amados, Cristo es la gracia y la verdad. Si alguien conoce a Dios, esa naturaleza se va a manifestar. Y no solamente vamos a hablar la verdad, porque hablamos verdad, pero vamos a ser verdaderos adentro. ¿Sabe qué dijo el rey David? Y por eso me encanta esa comunión, ese conocimiento que tuvo de Cristo. Dijo: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es Cristo, es Cristo. Y la sabiduría se trasluce, se manifiesta como un temor reverente para obedecer a la voluntad del Padre. En el servicio, esto no lo voy a desarrollar porque va a ser en el tema de los servidores, en el encuentro de servidores, pero vale la pena leerlo. Romanos 10:2, en la Dios habla hoy, dice: Pablo, hablando a favor de sus hermanos, estaba muy triste por sus hermanos, pero dice él: en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Hay un verdadero conocimiento. Puedo conocer muchas cosas, pero el verdadero conocimiento es conocer a Cristo y proseguir en conocerlo. Qué maravilloso descanso y propósito hay en conocer a Cristo, porque conocer a Cristo va manifestando su carácter de pasión, pero también de compasión con los perdidos, con los que no lo conocen. Entonces, llegamos al último punto, al sexto punto. Conocer a Cristo es conocer el amor. ¿Qué produce el amor en la vida que lo experimenta? ¿Qué produce el amor? Amados, somos perfeccionados por el amor, dice la palabra.
Y esta perfección habla de madurez. El amor produce madurez. El amor establece la identidad de Cristo en nosotros. El amor opera sanidad y libera del temor. El amor de Cristo nos establece en la confianza, en la seguridad, en la fe del Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando oraba al Padre y doblaba sus rodillas, decía: Señor, te pido que los hijos, tus hijos, sean fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Fíjense que primero es la fe. A fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Amados, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, ¿sabe qué? El que conoce a Cristo ama. El que no conoce a Cristo no ama. ¿De verdad? El que no conoce a Cristo no ama, porque Dios es amor. Y las vidas de las personas que no conocen el amor y que no aman, es muy triste. Yo he sufrido de desamor. He amado y no me han amado. Pero ¿sabe qué? Prefiero amar aunque no sea amada, porque el amar lo da todo. Y dice la Biblia: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, porque ese es el amor. El amor dio a su Hijo a la cruz. El amor del Padre lo dio a Cristo a la cruz por nosotros. El amor de Cristo se dio a sí mismo por nosotros para que tengamos vida. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el que conoce a Dios, es imposible que no ame, porque la naturaleza de Dios es amor. Y esa naturaleza ha sido impresa, ha sido establecida en nosotros. Y ahí radica el gozo, ahí radica la felicidad. ¿Sabe qué? Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú recibes, estás medio... Yo que era tan orgullosa para recibir, me ponían figurillas. Pero cuando das, sentís un gozo, un placer, algo se está desatando. Estás estableciendo, estás poniendo una sonrisa en el corazón de otros, supliendo sus necesidades. Más bienaventurado es dar que recibir. Y en eso radica el amor, en dar tu tiempo, en dar tu vida, en darte a ti mismo. Estamos terminando, jóvenes, no sé. Estamos en punto, Jean, las 12 en punto. No me voy a extender más. Entonces, para terminar, el amor de Cristo marca nuestro corazón y nuestras acciones. Mi último puntito. Cantares 8, 6 al 7 dice: ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Esto me sobrecogió el sábado. Me sobrecogió todo mi ser. Ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. ¿De qué nos está hablando? De la cruz. Fuerte como la muerte es el amor. Nadie que esté dispuesto a morir
puede decir que ama. ¿Y saben qué, amados? Nosotros morimos a cada día. Decidimos morir a cada día para que otros vivan. Decidimos, como la canción que me encanta, decidimos callar nuestras palabras, aunque tengamos la razón, para hacer la paz, para que haya unidad. Cuando tú mueres es porque estás amando más. Yo tengo la razón. No, es así, así se va a hacer. No. Ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo. La marca en las acciones. Brazo nos habla de acción, de hacer algo. Que la marca de tus acciones sea Cristo. Y cuando digo Cristo estoy diciendo el amor, porque Él es amor. No se los puede separar. Que la marca de nuestras acciones sea el amor. Y dice en el 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. El amor de Dios es fiel. Tus muchos errores, tus muchas idas y venidas, mis muchos errores, idas y venidas, no pueden apagar el amor que me salvó. No pueden apagar el amor de Cristo en mí. No pueden separarme de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8. ¿Quién será el que nos separe del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, muerte, cárcel, necesidades. Antes, dijo, en todas estas cosas, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Entonces, nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amados, vivamos para conocerlo. Que la marca que caracterice tu vida sea el amor de Cristo. Que el sello que esté puesto en tu corazón sea el amor de Cristo. Oiga, qué importante es un sello. ¿Usted se ha dado cuenta que cuesta plata poner un sello seco en un documento importante? Pues ese sello del amor de Dios ya está puesto en nuestros corazones. Es Cristo. Que nuestras acciones manifiesten cada día la marca de este amor. Así como dijo el apóstol Pablo, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Qué marcas? Las marcas del amor. Estaba orando por un hombre lisiado de los pies en Listra y vio que tenía fe para ser sanado y lo levantó por amor. Y se levantaron para hacerlo un Dios, para ponerle guirnaldas y hacerlos un Dios. Y él dijo, no, todo esto es por la obra del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó? Lo apedrearon, lo dejaron como muerto. Y los discípulos, el cuerpo lo rodeó y se levantó. Después cada vez le daban 39 azotes, que era la ley de los judíos. Entonces él dijo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Amados, que cada situación en nuestras vidas sea una oportunidad
para manifestar la marca que te caracteriza, para manifestar quién te gobierna. Porque yo puedo decir, me someto a Cristo, me gobierna Cristo, pero hay evidencias del gobierno de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál es la evidencia mayor del gobierno de Cristo en nuestras vidas? El amor, la gracia, la obediencia, la humildad, ser pro unidad,